Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explorar un tema crucial para entender los eventos que moldearon el siglo XX, la vida y la muerte de Adolf Hitler. Adolf Hitler es una de las figuras más infames de la historia mundial. Nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria-Hungría, Hitler se convirtió en el líder del partido nazi y eventualmente en el Führer de Alemania. Fue el principal arquitecto de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, eventos que causaron la muerte de millones y dejaron una marca indeleble en la historia de la humanidad. En este video vamos a examinar su vida desde la infancia, pasando por su ascenso al poder, hasta sus últimos días y su muerte el 30 de abril de 1945. Explicación sobre la importancia de entender la biografía de Hitler en el contexto de la historia mundial, especialmente en la geopolítica y en el área militar. Entender la biografía de Adolf Hitler es fundamental para comprender varios aspectos cruciales de la historia mundial. Primero, su vida y acciones muestran cómo un individuo puede influir drásticamente en el curso de la historia, para bien o para mal. El ascenso de Hitler al poder ejemplifica cómo las crisis económicas y sociales pueden ser explotadas por líderes autoritarios para ganar control. Su política expansionista e ideología racista desencadenaron la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que redefinió fronteras, alteró el equilibrio de poder global y llevó a la creación de instituciones internacionales destinadas a prevenir futuras guerras, como las Naciones Unidas. En el campo de la geopolítica, la guerra iniciada por Hitler transformó el mapa político de Europa y del mundo, llevando al fin de imperios y al inicio de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Militarmente, la Segunda Guerra Mundial trajo avances tecnológicos y estratégicos significativos, muchos de los cuales moldean las tácticas y tecnologías militares hasta hoy. Además, el estudio de su vida y de sus tácticas de propaganda y manipulación de masas ofrece lecciones valiosas sobre los peligros del extremismo, la importancia de la democracia y los mecanismos por los cuales los regímenes totalitarios pueden surgir y mantenerse en el poder. Por lo tanto, al explorar la vida y la muerte de Adolf Hitler, no estamos solo revisitando eventos históricos, sino también extrayendo lecciones que son relevantes para nuestro presente y futuro. Quédense conmigo mientras nos sumergimos en este análisis detallado. Entonces comencemos nuestro viaje por la vida y muerte de Adolf Hitler. Vamos a mirar los primeros años de su vida, entender sus motivaciones y cómo logró ascender al poder. Vamos allá. La vida de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en la frontera entre Austria y Alemania. Su padre, Alois Hitler, era un oficial de aduanas autoritario y distante, mientras que su madre, Clara Hitler, era cariñosa y protectora. La infancia de Hitler estuvo marcada por conflictos con su padre y la muerte prematura de algunos de sus hermanos, lo que le causó un impacto emocional significativo. Desde joven, Hitler tenía aspiraciones artísticas y soñaba con ser pintor. En 1907, se mudó a Viena para intentar ingresar a la Academia de Bellas Artes, pero fue rechazado 2 veces. Frustrado por no poder entrar a la academia y viviendo en condiciones precarias, Hitler pasó varios años en Viena, donde desarrolló un profundo desprecio por judíos y marxistas, sentimientos que más tarde moldearían su ideología política. Primera Guerra Mundial. En 1913, Hitler se mudó a Múnich, Alemania. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, se alistó en el ejército alemán, sirviendo como mensajero. La guerra fue un periodo formativo para Hitler, donde encontró un sentido de propósito y pertenencia que le había faltado en su vida civil. Fue condecorado por valentía, recibiendo la Cruz de Hierro de primera clase, pero también fue herido en combate. La derrota de Alemania en la guerra y el subsiguiente Tratado de Versalles, que él consideraba una humillación, intensificaron su resentimiento y deseo de venganza. Ascenso al poder. Después de la guerra,
Hitler regresó a Múnich, una ciudad en crisis debido a la derrota en la guerra y la inestabilidad económica. En 1919 se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, un grupo pequeño y extremista que más tarde se transformaría en el partido nazi. Gracias a sus habilidades oratorias y carisma, Hitler rápidamente se destacó y, en 1921, se convirtió en el líder del partido. En 1923 intentó tomar el poder por la fuerza durante el putsch de la cervecería, un golpe fallido que resultó en su encarcelamiento. Durante su tiempo en prisión, escribió Mein Kampf, donde expuso sus visiones racistas, antisemitas y expansionistas. Este libro se convertiría en la base de la ideología nazi. Tras su liberación, Hitler adoptó una estrategia legal para ganar poder, utilizó propaganda eficaz y prometió restaurar la gloria de Alemania, atrayendo el apoyo de diversos segmentos de la sociedad. En 1933 fue nombrado canciller y rápidamente consolidó su poder, estableciendo una dictadura totalitaria. A través de una serie de medidas, incluyendo el incendio del Reichstag y la Noche de los Cuchillos Largos, eliminó a la oposición y estableció control absoluto. Segunda Guerra Mundial. Con el poder consolidado, Hitler comenzó a implementar sus políticas expansionistas. En 1939, Alemania invadió Polonia, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se extendió rápidamente, con Hitler comandando las fuerzas alemanas en varias frentes. Formó alianzas estratégicas con Italia y Japón, mientras sus tropas conquistaban vastas áreas de Europa. Durante la guerra, Hitler supervisó el Holocausto, el intento sistemático de exterminar a los judíos y otros grupos considerados indeseables. Millones de personas fueron asesinadas en campos de concentración y exterminio, uno de los crímenes más atroces de la historia. Sin embargo, las tácticas militares de Hitler y la feroz resistencia de los aliados llevaron a Alemania a una serie de derrotas devastadoras. La invasión de la Unión Soviética en 1941 y la declaración de guerra a los Estados Unidos fueron errores estratégicos que sellaron el destino de la Alemania nazi. Segunda parte. La muerte de Adolf Hitler declive del Tercer Reich. A medida que los aliados avanzaban y bombardeaban las ciudades alemanas, el régimen nazi comenzó a desmoronarse. La escasez de recursos y la pérdida de territorios crucialmente debilitaron a Alemania. En 1944, el intento de asesinato de Hitler, conocido como la Operación Valquiria, fracasó, pero reveló la creciente oposición dentro de sus propias filas. Últimos días. A principios de 1945, con los soviéticos avanzando por el este y los aliados por el oeste, Hitler se refugió en el Führerbunker en Berlín. La ciudad estaba sitiada y las condiciones dentro del búnker eran desesperadas. Hitler estaba cada vez más aislado e irrealista en sus expectativas militares. El 29 de abril de 1945, Hitler se casó con su compañera de larga data, Eva Braun, en una ceremonia simple dentro del búnker. Al día siguiente redactó su testamento político, nombrando a sus sucesores y denunciando a sus generales por traición. Muerte. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler y Eva Braun se suicidaron. Hitler tomó cianuro y se disparó a sí mismo, mientras que Eva también ingirió cianuro. Sus cuerpos fueron encontrados por sus subordinados, quienes, siguiendo sus instrucciones, los llevaron fuera del búnker, los quemaron y enterraron. La muerte de Hitler marcó el fin inminente del Tercer Reich. Pocos días después, Berlín cayó ante los soviéticos y el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Legado e impacto. La vida y las acciones de Adolf Hitler dejaron un impacto duradero en el mundo. Su régimen totalitario y las atrocidades cometidas durante su gobierno son recordados como uno de los periodos más oscuros de la historia. La Segunda Guerra Mundial transformó el escenario geopolítico global, resultando en la creación de la ONU y dando inicio a la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
El estudio de Hitler y de su era es crucial para entender los peligros del extremismo, la importancia de la democracia y los mecanismos por los cuales los regímenes totalitarios pueden surgir y perpetuarse. Es un recordatorio constante de la necesidad de vigilancia contra el odio y la intolerancia. Gracias por ver el video. Espero que hayan encontrado esta análisis de la vida y muerte de Adolf Hitler informativa y reflexiva. No se olviden de dar like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios y preguntas. Hasta la próxima.